Muy bien, el tema internacional fue durísimo para elegir, difícil para elegir la semana pasada entre lo que estaba pasando en Estados Unidos y lo que está pasando en Cuba, que está muy vinculado una cosa con la otra. Claro. Diego se refirió a lo que pasaba dentro de Estados Unidos, que fue una buena. Trump sigue teniendo reveses, lo vamos a seguir contando a estos temas y todos esperando el 9 de noviembre. 9 de noviembre es Sí. las de medio La término. selección en noviembre. En general es el segundo, martes de noviembre. Yo sé que son tiempos largos, son muy gramsciano lo mío, pero yo creo que tiene un problema para llegar ahí. Tiene un problema para llegar ahí. Pero ahora vamos a hablar de Cuba, Diego. Vamos a hablar de Cuba, lo último que se conoció, y por ahí esto les va a sonar raro, es que Donald Trump no está muy interesado en tirar al gobierno de Cuba. Y esto por ahí suena raro, esta frase, pero su objetivo es que la isla termine diciendo que sí a todo lo que él pida, y más o menos que el gobierno, si quiere quedarse, que se quede. Pero si haces lo que yo quiero, no hay ningún problema, algo parecido a lo que está pasando en Venezuela. Venezuela, eso te iba a decir. Pero no es lo mismo, porque Cuba tiene una historia muy grande, y lo que estamos viendo y lo que salió en todas las noticias es que Donald Trump impuso una serie de sanciones, una serie de sanciones que se agregan al bloqueo que existe desde 1962, porque esto no es solo Donald Trump. Estados Unidos tiene una larga tradición de bloquear a esta isla, que directamente lo que apuntaban era a crear una crisis humanitaria de forma tal de que el gobierno cubano terminara aceptando liberar Cuba, como dice Donald Trump y Marco Rubio, que es el otro que está detrás de este ataque. Crisis humanitaria, que es básicamente decir, te vamos a bloquear que llegue el petróleo. Parece una pavada, pero Cuba no tiene producción de petróleo, con lo cual generó que directamente empiece la escasez de ese suministro vital, la escasez de electricidad, básicamente, y directamente ya en un momento empezó a dejar de funcionar el conjunto de la economía cubana. Trump en un vuelo haciendo una entrevista decía, ya no le funcionan los aviones, tienen los aviones parados, no le funciona la luz, ¿no? Jactándose de lo que había hecho, que es brutal para la población, porque ustedes imagínense, había lugares en donde la electricidad duraba durante 2 horas a la mañana y 2 horas a la noche. Después, el resto del día, arréglense. En la vida moderna, el impacto que tiene eso sobre los alimentos, las comunicaciones, Además, la complicación, me imagino, en los hospitales, por ejemplo. En todo. Cosas básicas. Cosas básicas que no se podían mantener. Obviamente eso terminó generando escasez de productos sobre el bloqueo que ya existía, aumento de precios, devaluación de la moneda, todo impactando directamente sobre la población cubana. Las sanciones tienen que ver no solo sobre Cuba, lo nuevo es que son sanciones con los países que intenten comerciar con Cuba. Claro. Por ejemplo, México, por ejemplo, Brasil, Venezuela, que era uno de los países que le enviaba petróleo a Cuba y otros productos, directamente lo dejó de hacer, porque desde que Trump intervino, atacó Venezuela y se llevó a su presidente en ese momento, Nicolás Maduro. Una de las medidas que pidió Trump fue: ustedes dejen de comerciar con Cuba. Entonces, esto está teniendo un impacto muy grande, porque México, por ejemplo, le mandaba 20.000 barriles de petróleo a Cuba. La presidenta mexicana dijo, una decisión de petróleos mexicanos fue dejar de suministrarle. Se hizo medio la de no fue mi decisión, fue de la petrolera, pero la realidad es que cortó una tradición muy grande que tiene México de ayuda con los cubanos. Es una tradición enorme, le está generando bastantes problemas internos. ¿No retrocedió de eso? No, todavía no. Mirá. Brasil tampoco, por ejemplo. El gobierno de Lula no le está vendiendo petróleo a Cuba. Yo sé que habrá muchos oyentes, y uno lo ve a Claudio Sheinbaum, ¿no? Y la mira de acá y mira y te dice, escúchame, pero esta cosa también pasa, muchachos, y hay que decirla, y es con Cuba, nada más y nada menos con Cuba. Estoy resaltando esto porque es fácil. Obviamente Javier Milei no va a colaborar con el gobierno cubano, al contrario, probablemente va a hacer todo lo que pueda para que los cubanos sigan viviendo esta situación. Estoy marcando 2 países que retóricamente hablan de apoyar al gobierno cubano, o incluso del derecho de los cubanos de terminar con el bloqueo, pero en los hechos concretos había una noticia que decía que, por ejemplo, la producción de un día de la petrolera mexicana alcanza para todo el año en Cuba. Digo, para tener una dimensión de lo que producen las grandes petroleras y cómo podrían ayudar a la isla.
Hay campañas que empezaron en Brasil, que empezaron en México, que dicen petróleo, tenemos que mandar petróleo a Cuba. Hay algunas campañas que son humanitarias, que es juntar comida, etcétera, que incluso están impulsando algunos gobiernos, pero la realidad es que los cubanos necesitan romper el bloqueo y que vaya el petróleo. Esa es la situación que están viviendo hoy. A ver, no voy a dejar de lado, esto es lo que Donald Trump está buscando claramente, que el gobierno cubano capitule y acepte sus condiciones. Hay que hablar también del gobierno cubano, que en esta situación lo que empezó a hacer fue por ejemplo, poner ciertas medidas de ajuste, de recortes de beneficios que tienen los cubanos. También viene teniendo una política de represión a las disidencias, no de derecha, sino a cualquiera que diga, che, estamos en una situación medio complicada, tenemos que charlar. Es un momento de discutir. Claro. Si hay un momento para discutir es este. Claro, bueno, viene a tener una política de represión sobre eso que es muy cuestionable y que es lo que facilita que la derecha después diga, no, es una dictadura. ¿Qué es lo que dice la derecha? ¿Por qué? Porque este recorte de libertades a los que siguen apoyando a la revolución cubana es lo que facilita que después te aparezca Milei o los troles en cosas y te digan, andate a vivir a Cuba. Sí, muchachos, no sé, el problema no es ir a vivir a Cuba, el problema es por qué un país puede determinar que una isla viva en esas condiciones. Me parece que lo de Cuba es muy importante, tiene muchos debates. Yo vi, por ejemplo, que Juan Grabois viajó el otro día a apoyar al gobierno cubano. ¿Hay que ir a apoyar al gobierno cubano o hay que apoyar a Cuba? Es una discusión. Pero ¿solo alcanza con viajar? Por ejemplo, Juan Grabois, ¿qué va a hacer con el peronismo? ¿Le va a decir que se movilicen o van a seguir como hasta ahora sin decir mucho? Casi nadie se pronuncia, pues está bien lo que hizo él, pero es parte de un movimiento que se viene haciendo. Lo mismo pasa en Brasil. Es un gobierno que dice, sí, bueno, Cuba, pero no moviliza a nadie el partido. Lo mismo pasa en México. ¿Qué van a hacer todos esos grandes partidos? Es que el volumen, el bajo volumen, sorprendente que cuando intercambiamos para charlar sobre esta columna, dijimos, che, está pasando algo con Cuba, que en otro contexto hubiese sido obligación de las grandes fuerzas, aunque sea pronunciarse, hablar del tema y a la vez ayudar a instalarlo. Este bajo volumen que hay, que de repente aparece, no, hay alguien que fue, hay un problema también de concesión ideológica a la derecha que dice, bueno, si entregamos Venezuela, que no es lo mismo, digamos, desde ese punto de vista, además, ¿no? Pero bueno. No, pero en un contexto de, primero pasó lo de Venezuela, ahora viene el ataque sobre Cuba, la derecha lo que termina haciendo es fortaleciendo estas concesiones, un discurso de derecha que parece que todo es lo mismo, y justamente como todo no es lo mismo, el empezar a debatir cómo dar una respuesta, cómo generar desde el continente la solidaridad con el pueblo cubano es vital el día de hoy porque están viviendo una situación desesperante y no alcanza con declaraciones.